Feliz sábado. Amén. Feliz sábado. Amén. ¿Cómo está en la iglesia Patterson Sur? Bien. Me alegra mucho volver aquí, estar en esta iglesia. Es muy bella la vista desde acá, ver todos así, todos pegaditos. Y me alegra mucho estar porque me saludaron con un abrazo, con un beso y me siento acá en casa. Amén. Como me siento en casa, ¿les puedo ser honestos? ¿Sí o no? Sí. Y es que yo tengo hambre. Entonces el sermón lo vamos a no cortar, pero vamos a hacerlo rápido para poder bajar y disfrutar. Pero ese era mi primer problema. Tengo otro problema. ¿Cuántos de ustedes hay acá? No se sabe cuántos miembros hay aquí en este momento. Yo sentado hice aproximaciones, hice por lo menos sentados, hay como 80 personas sentados. Abajo cuando había la gente y arriba, ahora no sé, pero puede estar alrededor de 90, 95 personas. Pero ¿cuántos servidores hay acá arriba? Uno. ¿Qué pasa? Hay un mensaje para 85, 95 personas. Entonces, ¿qué les parece si oremos para que ese mensaje aplique a cada uno de nosotros? Amén. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias, Señor, por este día y por las bendiciones que tú nos das. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor. Que, Señor, por esta media hora, Señor, 25 minutos, tú alejes cualquier distracción, Señor. Cualquier tentación del diablo, Señor, que tú lo prohíbes, Señor, y que tú estés entre nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha conocido a un pesimista? ¿Sí? ¿O no? ¿Muchos pesimistas? ¿Cuáles son una de las frases que dice un pesimista? No. Dígamelas. No puedo. No se puede. Eso está difícil. No va a funcionar. ¿Qué más? Es imposible. No se puede. No soy capaz. No puedo. Es imposible. ¿Es agradable pasar tiempo con un pesimista, sí o no? ¿Por qué no? Son negativos. Desanima, es negativo, es pesado estar con esos tipos de personas. ¿Alguna vez ustedes han conocido a un optimista? Sí. ¿Y cuáles son una de las frases que dice un optimista? Sí se puede. ¿Qué más? Sí, lo vamos a hacer. ¿Qué más? No te rindas. No te rindas. ¿Qué más? Adelante, se puede. Dios proveerá. Dios proveerá. Amén. Inténtalo. Inténtalo. ¿Es agradable pasar tiempo con un optimista, sí o no? Sí. ¿Cuántos pesimistas hay acá adentro? No, nadie es pesimista, no. ¿Y de optimistas cuántos hay acá? Todos somos optimistas. Amén. Si me tienen que nombrar optimistas de la Biblia, nómbremelas. Optimistas de la Biblia. Jeremías, Pablo, David, ¿qué más? Y Jesús, no es la que lo es clave. Pero hoy nos vamos a enfocar en un tipo de persona, no es optimista, un pesimista de la Biblia. No es Jonás. No es Gedeón. No. El pesimista más conocido de la Biblia. Tomás. Vamos a hablar hoy de Tomás. ¿Tomás el qué? ¿El qué? Incrédulo. Tomás el incrédulo. Pero ¿qué tal si yo les dijera que Tomás sí creía? Y Tomás creía más que los otros discípulos. Vamos a leerlo. Abren sus Biblias a Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Amén. Amén. Juan, capítulo 10, y vamos a irnos al versículo 37. Y un poquito de contexto acá, ya Jesús ha escogido los discípulos. Y Jesús se está declarando el Hijo de Dios. Pero hay personas en esa época que dicen que no, usted no puede ser el Hijo de Dios, es una blasfemia, eso no es así.
pero Jesús lo está declarando en el versículo 37. Y leemos: si no hago obras de mi Padre, no me creáis. 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vamos a saltar al versículo 41. Y muchos veían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Y qué dice el versículo 42? Y muchos creyeron allí en él. Y yo creo, aquí no dice, pero profundamente yo creo que Tomás y los discípulos eran parte de este grupo que creía. Porque cuenta la historia que alguna vez con los discípulos Jesús había ido a Betania. Pero la primera vez que fue a Betania hubo un problema. Lo querían apedrear, a matar con piedras. Entonces los discípulos se acordaron de eso y dijeron: no, nosotros nunca volvemos a ir ahí porque nos van a matar, Jesús. Pero en el capítulo 11 a Jesús se le muere su mejor amigo. ¿Quién es? Lázaro. Y él espera ¿cuántos días para volver a verlo? 4 días. Pero en el versículo, vamos a abrir, ahí está pegadito, en Juan capítulo 11, en el versículo 9, ya ha muerto Lázaro y responde Jesús a los discípulos: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, mas ve la luz de este mundo. En el versículo 12, ya los discípulos le responden a Jesús y dicen: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Le está diciendo a los discípulos: Lázaro está muerto, ya no hay nada que hacer por allá. Pero algo curioso pasa. En el versículo 14, en el versículo 16, ¿quién es el que se para entre los discípulos para hablar? Tomás. ¿Y qué dice Tomás? Versículo 16. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Eso es fe? ¿Sí o no? Amén. Tomás creía, y Tomás creía que Dios iba a proveer y que Dios los iba a cuidar. Amén. Amén. Esto era un tiempo alto para Tomás. Tomás se pasaba tiempo con Jesús y era muy agradable, porque andar con Jesús era lo más chévere, era lo último. Pasar con Jesús, pum, el agua se convertía en vino. Pasaba con Jesús y pum, comida para 5,000. Se pasaba con Jesús y los sanos, los ciegos y los que no pueden caminar, ya los paralíticos quedaban sanos. Andar con Jesús era lo mejor. Era un tiempo alto para Tomás. Y si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, si tuvieran que escribir o dibujar una gráfica de cómo son nuestras emociones en nuestras vidas, ¿cómo sería el gráfico? ¿Así? ¿Así? ¿O sería así? Así, ¿no? Como una montaña rusa. ¿Cuáles son unos momentos altos que uno puede tener en la vida? Señor, cuando estamos unidos o nos entregamos al Señor. Cuando uno recibe una gran bendición del Señor. Cuando recibe las bendiciones de Dios, cuando tiene su primer hijo, cuando uno se gradúa en la escuela, cuando uno se compra su primer carro, es un alto en la vida. Pero ¿cuáles son uno de los bajones? Un ejemplo de un bajón de la vida. La muerte de Adán. Cuando uno pierde el trabajo, ¿qué más? Cuando se muere un familiar, cuando la familia, por ejemplo, está en ya etapas terminales, o el estatus inmigratorio. Todo eso son bajones de la vida. Pero cuando estamos en un bajón, ¿qué es lo único que nosotros pensamos? En eso. Se nos olvida todas las altas que hemos tenido. Solo nos enfocamos en el bajón. Y así estaba Tomás. Tomás estaba en un bajón tremendo. Porque cuando mataron a Jesús, ¿a qué también mataron? Mataron a su mejor amigo, mataron a su maestro, mató a la persona que le había dado a él su identidad. Sígame. Y se le había muerto. Allá en una cruz, crucificado, desnudo y deshumanizado por las mismas personas que una semana antes
habían gritado, Hosana, Hosana, hijo de David, ya estaban gritando unas horas antes, crucifícalo, crucifícalo. Y ahí estaba Jesús, el amigo de Tomás, y Tomás estaba en un bajón tremendo. Y vamos a leer de eso, de cómo, por qué él tiene del apodo incrédulo. Abren sus Biblias a Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Y vamos a hacer un análisis de por qué Tomás tiene el apodo de Tomás el incrédulo. Juan capítulo 20, versículo 25. Amén. ¿Ya todos los tienen? Ok, porque esto es clave, no quiero que se los pierda. Versículo 25. Voy a dar un poquito de contexto. Ya ha muerto Jesús, pero también ya que ya resucitado, ya está vivo, la tumba está vacía. Entonces se le aparece a ¿quién? A María. Y después se le aparece a Pedro y a Juan. Pero después se les aparece a los otros discípulos. A todos los discípulos. Versículo 24 leemos. Empero Tomás, uno de los 12 que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces están los 10 discípulos excepto ¿quién? Tomás no está incluido. Versículo 25, leámoslos. Vamos a hacer esto parte por parte. Diciéndole pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Al Señor qué? Al Señor hemos visto. Vamos a parar ahí. Para Tomás, en el bajón que él estaba, él no podía creer que Jesús estaba vivo. Si yo lo vi morir. Yo lo vi allá arriba en la cruz muerto. ¿Cómo me va a decir usted que Jesús está vivo si yo lo vi muerto? ¿Qué dice la segunda parte de ese versículo? Si no viera en sus manos la señal de los clavos. Ajá. Amén. Tomás dice, si yo no pongo el dedo en las manos y en el lado de él, si yo no pongo mis propias manos y ver que ese fue Jesús, yo no voy a creer. Yo no voy a creer. ¿Cuántas personas alrededor de nosotros han visto el Maestro? Se ven tan felices, conectados con Jesús y dicen, qué chévere sería tener esa conexión con el Jesús que ese hermano tiene, pero uno pues que tiene más esa persona que yo no tengo. Otras personas han visto al Maestro. En un bajón de la vida nosotros vemos todo oscuro, vemos todo negativo, vemos todo lo que nosotros no tenemos. Y sigamos leyendo en el versículo 26. Versículo 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Y ahora quién está con ellos? Tomás. Paremos ahí. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 8. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo ha estado luchando usted? Nosotros, yo, 8 días, un mes, años que nosotros luchamos con esa duda, o luchamos con ese pecado, o luchamos con esa cosa que tan grande y tanto que queremos y necesitamos, pero luchamos porque no tenemos al Maestro. Una cosa que es muy clave, que no pueden perder esto. Tomás, que es lo único que él sabe y lo único que él se acuerda en los últimos 3 días. Que es lo único que él sabe y que se acuerde. Que Jesús murió y que Jesús está muerto. Eso es lo único que él sabe. A él se le olvidó los 5,000, se le olvidó el agua en vino, se le olvidó los paralíticos, se le olvidó el ciego, se le olvidó absolutamente todos los milagros que había hecho Jesús, todos los altos, se le había olvidado. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en su bajón. Para él Jesús había muerto, para él no había esperanza, para él no había chance para salir. Pero seguimos leyendo, versículo 26.
y con ellos Tomás. Vino Jesús, ¿y qué? Las puertas cerradas. Y bueno, vamos a parar ahí, las puertas cerradas. Esto es clave porque la puerta estaba cerrada. Jesús no tocó o no lo dejaron entrar, no le abrieron la puerta. La puerta estaba cerrada, no había entrada. Nuestros corazones, la mente de nosotros, ¿cuánto tiempo ha estado cerrado? ¿Cuánto tiempo ha estado cerrado para que nosotros no dejamos que Jesús entre? A veces Jesús tiene que entrar como un equipo de SWAT para que nosotros podamos entrar en ese cambio y entrar en esa realización. Sigamos leyendo, versículo 26. Versículo 26, las puertas cerradas y puso José en medio y dijo que Paz a vosotros. paz a vosotros. Paz a vosotros. Versículo 27. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y ponle en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fiel. Amén. Amén. Ahí es el momento de conversión de Tomás. Pero antes de tocar eso, hay otra ilustración que es muy clave que todos nosotros no podemos perder. Algunos de ustedes han visto esa caricatura que hay un niño y está caminando y algo le pasa. Por ejemplo, un niño le pega y el niño lo mira y se acerca y de repente se le aparece que un diablito y un angelito. ¿Lo han visto, sí o no? Sí. Y por ejemplo, ¿qué? El niño está caminando y le pega al niño. ¿El diablito qué le dice? Pégale. Pégale. ¿Y el angelito qué le dice? No. No le pegue, paz. ¿Esa voz de ese diablito existe hoy en día? Ajá. ¿Existe en la vida real? Sí. ¿Qué son unas cosas que dice esa vocecita? Hazlo. Pero algo muy peligroso que esa voz también dice es, tú no tienes perdón, tú no tienes vuelta atrás, no eres capaz, tú no puedes, tú no tienes perdón y tú no eres capaz y tú no puedes porque tú no tienes perdón. Jesús ya cuántas veces te ha perdonado a usted, usted no puede, usted no es capaz. Pero les hago una pregunta súper clave, ¿eso es su realidad, sí o no? ¿Eso es su realidad, sí o no? ¿Es la realidad que tú no tienes esperanza, sí o no? No. ¿Hay esperanza, sí o no? Entonces las voces que te están hablando, ¿es real, sí o no? Son reales, pero el mensaje que está diciendo, ¿es real, sí o no? ¿Es verdad? No. Pero les hago una pregunta. ¿Para quién sí es realidad? Que lo permite. Todos aquí tienen esperanza. Llegan a creer o ahorita no crean, pero tienen esperanza. Pero el único que existe en el universo que no tiene esperanza, ¿quién es? Satanás. Por ilustración, yo no sé y no me gusta pensarlo mucho, pero por las mañanas, se levanta Satanás por la mañana y se mira en el espejo. Y en el espejo, Satanás, ¿qué ve? No ve esperanza, no ve amor, no ve perdón, no ve gracia y no ve esperanza. Todos los días que se levanta Satanás, no ve esperanza. Hay un vacío y hay una angustia que lo rodea 24 horas del día a Satanás. Él no sabe dónde meterse porque es una angustia no tener el perdón de Dios. Es una angustia ese vacío que Él tiene. Y Él te ve sufriendo y Él te ve dudando y Él es perfecto. Porque Él quiere contagiarte. Él dice, wow, ahí es. Y Él quiere cogerte y ponerte en esa misma realidad. ¿Pero es tu realidad, sí o no? No. Esa realidad no es tuya porque hay esperanza. Amén. Y hay poder. Amén. ¿Alguien otra vez me puede leer el versículo 27, por favor? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Amén. Ahí es el momento que Jesús se acerca a Tomás y dice, oiga Tomás, yo sé que el pecado duele, yo lo sé, yo lo sentí, yo morí por ti, pero acá, ponga tu mano acá, póngalo, que yo morí por ti, y yo sé
¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Pero ese es el momento de ajá para Tomás. Tomás, ¿cuánto tiempo había pasado con Jesús? 3 años y medio. Y apenas en los últimos 40 días que ya se iba a irse Jesús, tiene su momento de conversión y tiene su encuentro con Jesús. Eso es clave, que nuestro encuentro con Jesús sea diariamente. Amén. Hay tanta evidencia en el mundo que existe Dios y podemos saberlo por todos los días. Existe Dios y hay mensajes y hasta la ciencia comprueba que Dios existe. Pero si yo no tengo un encuentro personal con Él, de nada me sirve. Es todo informacional, pero no es transformal. No se transforma uno. Es todo teoría, pero no es práctico. Y eso es lo que nos llama Jesús, que sea práctico. Para terminar, quiero hablarles de una historia más, y se encuentra en Números capítulo 11. Para darles un poquito de contexto de esta historia, Números 11, el pueblo de Dios había visto y había sentido el poder de Jehová. Los había sacado de Egipto, les había dado comida, les había mandado 10 plagas y les había pasado el mar rojo. Pero hay un problema. El pueblo de Israel es que incrédulos y son súper, en Colombia que se quejan mucho. Exactamente, sí. Entonces se presenta que el pueblo de Israel de repente ahora que tiene hambre, pero hambre ¿de qué? De carne, y quiere comer carne. Y les dice a Moisés, queremos comer carne. Y Dios se le va a Dios y dice, Dios, el pueblo quiere carne. ¿Y Dios qué les dice? Números 11, en el versículo, vamos a leer del 17. Números 11, 17. Y dice, está hablando Dios, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Empero dirás al pueblo, santificaos para mañana. Y escuchen bien lo que va a decir Dios. Y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos dará a comer carne? Y Dios dice, ellos siguen diciendo, cierto mejor nos iba en Egipto, Jehová, pues os dará carne y comeréis. 19. Aquí está hablando Dios y está hablando en serio. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. 20, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salguéis por las narices, y aborreceréis la carne, por cuanto menospreciáis a Jehová que en medio de vosotros, y lloráis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios está diciendo, carne es lo que va a haber, y carne es lo que ustedes pidieron, carne es lo que va a haber. Pero entonces hay un momento de duda, y Moisés dice, Dios, ¿tú quieres proveer carne por un mes? Y somos 600,000 personas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo es posible? Hay 600,000 personas y usted va a proveer carne por un mes. Y no digamos que es un trozo de carne por persona. Que acá nosotros cuando bajamos nos llenamos el plato de un plato de frijoles, un plato de lentejas, un plato de arroz. Comemos bastante, los israelitas también. ¿Cómo voy a proveer Dios? Y Moisés le hace esa duda a Dios y le dice en el versículo 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿les dará carne y comerán el tiempo de un mes? Y Moisés da una respuesta humana, la lógica humana en el 22. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes para que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Es la solución humana de Moisés. Y Moisés dice, bueno, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo le ayudo dando esta solución. Pero ¿qué responde Dios? Versículo 23.
Entonces Jehová respondió a Moisés: has acortado la mano de Jehová, ahora verás si te sucede mi dicho o no. En otra versión dice: has limitado de mi... ¿Acaso hay un límite de mi poder? ¿Acaso hay un límite de mi poder? Y esa es la pregunta que nos hace Dios hoy en día. Les hago la pregunta: ¿acaso hay un límite del poder de Dios? No. ¿Por qué no? Porque Dios es que omnipotente, y por definición omnipotente significa que todo lo puede. ¿Pero usted lo cree? Amén. Nosotros lo creemos, sí, porque la Biblia dice y lo hemos visto. Pero como nosotros oramos, realmente comprueba si nosotros lo creemos. Oramos a veces oraciones pequeñas. ¿Por qué? Porque para nosotros es un Dios pequeño. Es un Dios que lo hemos capsulado en un libro, en un templo, en un día. Y a los otros 6 días nos olvidamos. Dios, por favor, Dios, Dios, hermano. Y no hay una conexión con Dios. ¿Hay un límite? ¿Acaso hay un límite de mi poder? ¿Acaso hay un límite de mi poder? Dios nos hace esa pregunta hoy en día. Y pregúntase: ¿cuáles de mis oraciones han sido respondidas en mi vida? ¿Ya los tienen? Las oraciones que ha respondido Dios. Y decir: wow, Dios sí existe. Y Dios sí tiene un propósito para mí. Sí, leemos otra vez el versículo 23. Entonces Jehová respondió: has acortado la mano de Jehová, ahora verás si te sucede mi dicho o no. Y ese es el momento que nosotros debemos verdaderamente ver: wow, Dios, en este instante Dios estaba hablando en serio, porque iba a proveer carne por un mes. Pero en estos tiempos no es carne, no es maná, no es salir de Egipto, no es salir de pecado, es un familiar con cáncer, es un trabajo, es un estatus inmigratorio, es un familiar, es lo que usted le pide a Dios. Amén. ¿Y qué dice Dios a uno? ¿Acaso hay un límite a mi poder? ¿Acaso hay un límite a mi poder? Les quiero leer algo, pensamiento. Y esto es clave para que nosotros jamás nos vamos a olvidar de este punto. Es muy clave este punto. Dios, y si se van de esto, de este culto sin acordarse nada, por favor, acuérdense de esto. Dios es infinitamente más grande que tu problema, más grande que tu sueño, más grande y de tu pecado más grande. Amén. Amén. No escuché. Amén. Dios es infinitamente más grande que tu pecado más grande, tu sueño más grande y también tu pecado más grande. Porque ¿cuál es el problema más grande de nosotros? Nuestro problema más grande de nosotros es la vista pequeña que le ponemos a Dios. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? Piénsalo. ¿Cuán grande yo le oro a Dios? Porque para mí, mi Dios es infinitamente grande. Para mí me ha bendecido, porque cuando yo le oro, Él responde. Y cuando no responde, yo le adoro. Cuando Él responde, yo le adoro. Es esa fe que nosotros necesitamos en nuestras vidas y la conexión que tenemos. Hablaba con un hermano abajo y decía de la historia que cuando Salomón y sus sacerdotes oraban, cayó la gloria y los rayos y el fuego del cielo. Cuán grande sería que nosotros todos nos unamos en armonía, en amor y en hermandad para ver que caiga la gloria de Dios. Amén. Nuestro problema más grande es nuestra vista pequeña de Dios. ¿Cuán grande es tu Dios? Grande. ¿Cuán grande es tu Dios? Grande. ¿Cuán grande es tu Dios? Grande. Infinitamente más grande que tu problema, pecado o sueño más grande. Amén. Amén.
No es hasta que llegamos a la convicción que la gracia de Dios y el poder de Dios no tiene límites, que nuestras oraciones tampoco tengan límites. Que cuando nosotros nos acordamos que es un Dios infinitamente poderoso, que también nuestras oraciones van a ser infinitamente poderosas. Estaba Jesús ya contándoles a sus discípulos: oigan, ya yo me voy a ir, y yo me voy a ir yo voy a morir y yo me voy a ir al cielo. Y los discípulos decían: uy, no, Jesús, tú no te puedes ir, ¿cómo se va a ir de nosotros? ¿Te vas a alejar de nosotros? Y sí, pero les dice una cosa, les va a decir: es que voy a ir a hacer mansiones para ti, mansiones para cada uno que estamos acá. Y es irónico que el discípulo que le pregunta: pero ¿cómo vamos a saber dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Juan 14:6. Juan 14, versículo 5. Y es el discípulo ¿quién? Incrédulo. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué dice el versículo 6? Amén. Versículo 6. Jesús le dice: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo piensa un optimista? Positivo. Dios está en control. Con Dios que se puede absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Cuán grande es tu Dios? Infinitamente más grande que mi problema, pecado y sueño más grande. Pero ¿cómo piensa un pesimista? No puedo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la vista de Dios de un pesimista? Es un Dios pequeño, que no es capaz y no me va a responder. Pero cuando estemos en esos momentos bajos, que nos olvidamos todo lo que ha hecho Dios por nosotros en el camino de toda nuestra vida, que nos acordemos que cuán grande es tu Dios, porque mi Dios y el Dios que yo sirvo y que yo aspiro no está muerto, no está en una tumba, no se puede ir a un monumento y adorarlo. Está aquí, está vivo y está trabajando en cada uno de nosotros para que cuando ya llega el momento, Él va a venir y va a llevarnos para el cielo. ¿Para cuánto tiempo? Toda la vida. Para la vida eterna. Quiero hacer un llamado, y el que lo quiera hacer, que se ponga de pie, de que en este momento para adelante, cuando pegamos una duda, un problema o estemos luchando, pensemos: ¿cuán grande es tu Dios? ¿Y acaso hay un límite para Dios? ¿Sí o no? No. Si creen eso, póngase de pie. Hermanos, para Dios, ¿por qué no hay nada imposible para Dios? Porque es un Dios que omnipotente, sapiente y omnipresente. Donde quiera que yo voy, lo que quiera que yo piensa y el problema que yo esté pasando, a Dios, cuando yo vaya a Dios y le digo: uy, Dios, estoy pasando un problema tremendo, Dios se va a decir: oh, no. Dios nos va a mirar y: tranquilo, no le diga a Dios tus problemas, cuán grande es mi problema, sino vaya a su problema y dígale que cuán grande es tu Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta mañana y este día que nos has dado. Señor, pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, infinito y poderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y queremos, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor, creer eso. Que cuando nos levantamos, Señor, no haya dudas, Señor. Todo lo que está pasando alrededor de este mundo de incertidumbre, Señor, de terrorismo, de racismo, de protestas. ¿Dónde va a seguir el próximo ataque, Señor? Todas estas dudas que nos rodea la cabeza, no importa eso, Señor, porque tú estás a cargo de este mundo. Amén. Y tú, Señor, vas a volver y vas a venir a salvarnos. Amén. Pedimos tu Santo Espíritu que esté con cada uno de nosotros y que tengamos este pensamiento de que para ti no hay nada imposible. Como hijos tuyos, prestamos, Señor, ese mismo poder que contigo y para tu gloria no hay nada imposible. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.